Gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de hoy, muy interesante. Vamos a ver. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo y por cada uno de los que ahora estamos aquí. También, Señor, te pedimos que los que después escuchen el mensaje, ya sea en YouTube o en Facebook, Señor, que también sean edificados, que tu Espíritu Santo se manifieste, que sea el que enseñe y el que ponga las palabras y sobre todo el que ordene las ideas en nuestra mente y también en nuestro corazón, para que nosotros recibamos con gozo y, como estábamos diciendo hace rato, con alegría tu palabra, porque tu palabra es de vida. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aunque el tema de hoy es la batalla contra el mundo, tenemos que ver esto. El cristiano tiene que batallar contra un trío de enemigos, un trío de 3, a los cuales tiene que hacerles frente cada día. Este trío todos los días lo estamos batallando con ellos y a veces ni nos damos cuenta. Ese trío de enemigos son el mundo, la carne y el diablo. ¿Sí? Ahora, si no queremos conformarnos a este mundo, debemos de ser hombres y mujeres que cumplamos promesas, que cumplamos nuestra palabra, que hagamos lo correcto aun cuando sea difícil. Esto significa marcar la diferencia. A veces comprometemos nuestra palabra. Si hay algo que se ha olvidado mucho es que nos digan que somos hombres o mujeres de palabra. Me acuerdo que en mi niñez escuchaba mucho eso, que había comprometido su palabra y cumplía. Antes no se manejaba tanto los contratos. En la actualidad decimos papelito habla. ¿Cierto o no? ¿Quién es el que está gobernando entonces? Los 3, tanto el enemigo, la carne, como el mundo. Entonces nosotros tenemos que firmar para comprometernos y cumplir, pero si nosotros delante de Dios hemos hecho promesas y las estamos cumpliendo, eso a veces me pone a mí, como decimos, con los pelos de punta, con temor. ¿Qué te he prometido y que no sé cómo estoy en mi relación contigo? Que eso no es fácil. A veces pues empezamos a hablar, pero ¿qué te prometí? ¿Estoy cumpliendo con lo que sí estoy consciente que te prometí? ¿Lo estoy cumpliendo? Eso es algo a nivel personal. Así como esta lucha de la que estamos hablando, es a nivel personal. No es que la iglesia va todos en bola y vencemos, no. Es a nivel personal. Entonces, esta manera de ganar la batalla es muy, muy especial. Tiene que ser en esa forma, empezar con esto: soy de palabra, cumplo lo que prometo. Que debe estar a las 7, tengo que estar a las 7. Tengo un tiempo de tolerancia, porque todas las personas nos damos cierto tiempo y decimos no te preocupes, pero si es posible llega antes. No que seas conocido por el que llega tarde, ¿verdad? Que no seamos así. Pues entonces los cristianos en su lucha por la obediencia tienen muchos obstáculos a vencer. Pero de manera básica nosotros estamos involucrados en una guerra que se lleva a cabo no en uno, ni en 2, sino en 3 frentes. Esos 3 enemigos que nos enfrentamos, ya lo vimos: el mundo, la carne, el diablo. Y están muy relacionados el uno con el otro. El espíritu de la carne, de la cual la Biblia nos habla, es una parte de nuestra naturaleza que es envenenada y seducida por el espíritu de este mundo. No quise tocar nada más con que lo vean posteriormente,
Primera de Juan 2, 15, 16 y 17, van a ver algo que es muy importante. Ahí habla del espíritu, de la guerra contra el mundo, que no amemos al mundo. Bueno, hoy consideraremos que la lucha del cristiano con lo que el nuevo pacto llama el mundo es un término que es usado en más de una forma, y a veces solo se refiere a ese planeta como mundo, como tierra, pero en otras ocasiones se define también como un lugar físico diferente. También el término mundo se usa para referirse a la esfera caída de este planeta. Si recordamos, la tierra fue maldecida por el pecado, por la caída del hombre. A cierto punto de vista o de perspectiva también que se levanta en contra de Dios, está más centrado, el punto del término de mundo está más centrado a lo que es el hombre y no a lo que es Dios. Vamos a ver un pasaje que es un poco largo, pero es muy importante. Juan 17, del versículo 11 hasta el 26. Juan, capítulo 17, versículos del 11 hasta el 26. A ver, voy a empezar a leerlo. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, este pasaje vemos que es un pasaje que pronuncia, que está escrito, que lo capturó, que lo escribió Juan, después de que salen del aposento alto, de la cena, llegan al monte de Getsemaní, y Jesús ora al Padre. Esta oración es la más larga registrada en todo el Nuevo Testamento, esta oración de Jesucristo, y también es conocida como la oración sacerdotal
o la oración de intercesión de Jesús. Ahora, es el único lugar en el Nuevo Pacto en que Jesús ora por nosotros. Vemos que Jesús no solo ora por sus discípulos, los que estaban con él, sino que intercede por todos los que habrán de creer en todas las generaciones futuras a través de su enseñanza. Estamos incluidos en esta oración, en esta intercesión. ¿Qué vemos como el mundo? El mundo es ese grupo de personas que no siente afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en oposición y tensión a las cosas de Dios. Por eso Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Normalmente vemos que nosotros hasta interpretamos cosas indebidas. Vamos a entrar al ratito en una aclaración de un versículo. Uno necesita más coraje para decir que no. ¿A quién se le facilita decir que no, oponerse a todo lo que le piden? Decir que no cuando es el momento adecuado. Normalmente tendemos a decir que sí, a ceder, y no, espérame, eso no. Y dentro del cuerpo de Cristo nos sucede también. A veces no decimos que no, sino decimos que sí y nos comprometemos a todo. Y no es necesario que lo hagamos. En el mundo uno busca ser popular, uno busca destacar, uno busca ser aceptado y ser admirado por los demás. Busca conformarse a los valores que se van estableciendo en el medio donde nos movemos, donde vivimos. Empezamos en la escuela, también en la colonia o en nuestro trabajo. Nos vemos en un lugar donde estamos constantemente compitiendo con compañeros de vida. Desde que empezamos en nuestra niñez, con nuestros compañeros de escuela, donde estamos viviendo, puede ser, si vivimos en un edificio y hay varias viviendas, estamos compitiendo con esos vecinos en ese edificio. Y si vivimos en una casa donde que es sola, pero que estamos con otros vecinos, constantemente estamos compitiendo con esos vecinos, y aun si establecemos relaciones con ellos, con los vecinos de esa calle, de esa colonia o de esa región, a veces conocemos a personas que viven en la misma colonia, y cuando entramos al trabajo con los mismos compañeros de trabajo, entramos en búsqueda en una atracción o en una competencia de hábitos y costumbres, maneras de vestir, maneras de comportarse, pero siempre es por algo que es muy importante, algo que empezó desde nuestra niñez: el reconocimiento, una búsqueda que es una batalla finalmente. Cuando entramos a la adolescencia, a veces nos reunimos en grupos de amistades, de amigos, y hasta que llega un punto de relación, rompemos con esos amigos. El otro día platicaba con alguien y le decía que por algún tiempo en la colonia conviví con amigos en los que nos íbamos a las fiestas, como vivíamos en el mundo, nos íbamos a veces a tomar. Pero hasta que establecí yo una relación, corté de una manera natural, corté con todas esas relaciones, pero casi simultáneamente después empecé a descubrir que ese grupo de amigos había sucedido lo mismo. Habían empezado a tener relaciones, a tener novias, y cada uno se fue separando. Cuando llegamos a volvernos a ver, llegamos a comentar qué era lo que estaba aconteciendo entre nosotros, y veíamos cuál era el resultado de esas relaciones y cómo estábamos. Y a veces podemos ver a quién le va bien o a quién le va mal, y hasta lo comentamos, lo decimos. Pero cuando entramos a la adultez,
cuando pasamos a la adultez, también vemos que ya hay cosas que se quedaron atrás y que carecen ya de valor. Decimos, eso era como niñerías o como juegos, antes hacía deporte, antes iba a fiestas, ahora eso ya cambió, ya no es importante para mí, ya dejó de ser el meollo de mi vida, la búsqueda. Ya no hay esa búsqueda de reconocimiento o ese ser admirado o ese ser reconocido, sino que empieza a haber algo que marca esa diferencia. Pero hay algo que marca la diferencia entre los hombres y los niños. Me llamó la atención cuando vi esto. Los juegos cambian y también cambia el precio de sus juguetes. Es decir, la diferencia entre hombre y niño es el precio de sus juguetes. Los niños empiezan a tener juguetes que ahora me sorprende, que son también muy caros, ¿no? Un celular, una tablet o hasta equipos de juegos. Y digo, son muy caros para lo que yo acostumbraba de juegos con mi niñez. Digo, es algo muy distinto. Pero la meta de ser aceptado, de ser reconocido, es algo que nos empuja cada día en nuestras vidas. El poder seductor de este mundo nos lleva a conformarnos, a moldearnos, a vivir en esa forma de vida. ¿Qué es lo correcto en ese momento? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es aceptable? ¿Qué es lo que todos hacen? ¿Qué es lo que todos hacemos? A través de la historia del hombre sabemos de corrientes de pensamientos, de filosofías, que buscan encontrar una respuesta a su existencia en este mundo. Me acuerdo que llegaban a mí libros que hablaban acerca de esto, que el hombre siempre está buscando cuál es la razón de su existencia y para qué va el hombre, a qué está creciendo el hombre. En las escuelas nos enseñan este tipo de corrientes y nos enseñan a estudiarlas, y estas nos pueden impactar demasiado en nuestra mente y en nuestra vida, y pueden producir resultados negativos. Me acuerdo que cuando estaba en la carrera tuve un profesor, un ingeniero civil, que nos daba mecánica de suelos, y hasta hace poco lo volví a recordar, porque él nos hablaba mucho de alguien que él estaba leyendo. Leía sus libros y nos hacía sus comentarios, y me llamaba mucho la atención porque revolucionaba nuestra mente, aunque yo decía, no entiendo cuál es el fin de toda esta plática. Y más me sorprendió cuando años después escuché a una persona que conocí en Nayarit, que iba también con nosotros, y hablaba acerca de lo mismo. Y me sorprendió porque la mayoría del grupo buscaba platicar con él, porque todos me decían, es que él sí sabe. Yo decía, ¿pero de qué habla? Habla de lo que ha leído. Bueno, finalmente lo que veo es esto: llega a haber tales corrientes filosóficas que se enseñan o que se transmiten y que pueden llegar a producir esclavitud intelectual de acuerdo a la época que se está viviendo. ¿Por qué? Cuando descubrí acerca de quién era este personaje del cual hablaba, Nietzsche, ese hombre hablaba acerca del superhombre, una búsqueda de una diferencia. Y fue cuando descubrí, ahora entiendo por qué les llamaba tanto la atención. Él hablaba acerca de la búsqueda del superhombre, pero ¿saben de qué estamos hablando? Del siglo XIX. ¿Saben quién llevó quién tomó esta filosofía? Hitler. Entonces,
no solo un hombre, sino busca a un superhombre que no es conformista. Vemos a varios hombres famosos, ya hablé de Nietzsche, con el nihilismo, que el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, acontecimientos que se basan en el hecho anunciado, que lo hemos visto muchas veces, que Dios ha muerto. Creo que inclusive hasta hay una película acerca de esto, ¿no? Con otro giro, pero con el mismo tema, Dios ha muerto. Vemos también a Darwin con la teoría de la evolución. Todo esto lo estoy platicando porque un joven que estaba en la iglesia, en algún día nos fuimos juntos en el metro y él se quedó rumbo a su escuela y yo me fui rumbo al trabajo. Pero al ir platicando con él me decía que iba a hacer un examen de historia. Y le pregunté por qué lo tenía que hacer ese examen a título. Y me platicó porque el maestro me reprobó. ¿Por qué te reprobó el maestro? Es que me pidió que le explicara la teoría de Darwin y le dije que estaba mal. Digo, pero estoy de acuerdo contigo porque para nosotros es la Biblia lo que nos dirige. Por supuesto que no la teoría de Darwin, pero tú debiste haber explicado la teoría de Darwin, no que tú estás de acuerdo con la teoría de Darwin. Entonces a él lo reprobaron porque no entendió esta diferencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí hay una diferencia. El nuevo pacto nos lleva, el nuevo pacto a través de Pablo nos hace este énfasis. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es a lo que me refería hace un momento, cuando nos dice, no te conformes a este siglo, nosotros decimos, sí, no me voy a conformar a lo que está pasando en este mundo. Pero, entonces, ¿qué hago? Como no me voy a conformar al mundo, entonces yo me voy a aislar del mundo. Y a veces hasta vemos lo siguiente, ¿puedo jugar cualquier juego de cartas? ¿Es bueno o es malo? ¿Puedo jugarlo? ¿Cuál es la finalidad de jugarlo, no? Ahora, sería muy distinto que yo dijera, voy a que me lean las cartas. Ya es otro enfoque. Ahora, ¿puedo bailar? ¿Puedo bailar con mi esposa? ¿O qué dirían las mujeres si le preguntara si me puedo maquillar? ¿Sería correcto que una mujer se maquille? Digo que sí, se puede maquillar. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? No tiene ningún problema. Claro, si me dicen, ¿me puedo hacer algo en mi cuerpo? Espérate. Vamos a verlo. Ya es otra cosa. ¿Por qué comento esto acerca del cuerpo? Porque con alguien platiqué acerca de los tatuajes y me volvió a decir lo que hace muchos años escuché con mi papá. Los tatuajes solamente se los hacen los que están en la cárcel. Y es algo que ahora es una moda. El mundo llega y mete corrientes en las personas. Y no estoy, muchos, he visto hermanos que lo han hecho. E inclusive muchos que lo hicieron antes de conocer a Cristo. Y digo, ¿que por eso no es salvo? Si aceptó a Cristo y está viviendo a los principios de Cristo.
Cuando miramos alrededor y vemos las cosas que la gente hace en el mundo secular y nos preocupamos por no parecernos a las personas del mundo secular, entonces asumimos estas cosas como formas artificiales de inconformismo, es decir, yo no me voy a moldear a ellos, yo no voy a ser como ellos, pero son cosas que no están produciendo el verdadero efecto. Yo no puedo aislarme del mundo porque estoy en el mundo. Es lo que acabamos de escuchar acerca de la oración de Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. En nuestra relación con el Señor tenemos que saber distinguir qué es lo que es correcto y qué no es correcto. ¿Cómo puedo saberlo? Solamente con una relación con el Señor. Y solamente entendiendo esto, transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Nosotros debemos de ser transformados. ¿Cómo pensaba antes y cómo debo de pensar en el Señor? Mi manera de pensar y de hablar antes era muy distinta a la actual y sigue siendo constantemente cambiada. Constantemente estoy descubriendo cosas acerca de la relación, no nada más con el Señor, sino en la relación con el cuerpo de Cristo, en la relación con los demás. Podemos aceptar a alguien que está en el homosexualismo o que está en el lesbianismo. ¿Cómo lo vemos? ¿O lo rechazamos? ¿Le podemos decir, eres bienvenido? ¿O eres bienvenida? Tenemos que ver cómo está su relación con el Señor. ¿Lo conoce? ¿Conoce a Cristo? Vimos cómo el Señor transformó a varios hermanos. En alguna ocasión fui a orar por él porque estaba muy enfermo y me decía, ya no tengo fe. Y le dije, no te puedo aceptar eso. A ti el Señor te ha dado promesas. A otros que estuvieron igual que tú, el Señor se los llevó porque no les dio promesas, pero a ti te dio promesas. Así es que tu fe debe de tomarse de esas promesas y tú tienes que levantarte. Y el hombre se levantó y siguió en el camino con el Señor, pero ese momento de flaqueza el enemigo lo aprovecha. 3 enemigos que tenemos todos los días: el mundo, la carne y el enemigo, ¿verdad? Satanás. Nuestra responsabilidad es ser personas transformadas. Nuestro llamado no es estar en lo que todo el mundo está haciendo. ¿Quién de nosotros quiere tener comodidad? Todos queremos tener comodidad. ¿Quién quiere tener dinero? Todos queremos tener dinero. ¿Quién quiere tener una casa? Todos queremos tener una casa. No estamos peleados con eso, sino cómo es nuestra relación en el mundo para tener esto. ¿Estoy pensando en eso? ¿Eso es lo que me detiene o eso es lo que me motiva para vivir? Porque ¿cómo debe de vivir un hijo de Dios? Un enfoque distinto. ¿Cómo estoy viviendo todos los días en mi relación con las demás personas? ¿Mis objetivos cuáles son? ¿En qué paso las horas de mi vida? Desde que me despierto, ¿cuánto tiempo paso? Normalmente nos dice, ¿pasa tiempo con el Señor? A veces no pasamos tiempo con el Señor. A veces yo paso, me levanto y voy y me baño y regreso y después paso tiempo con el Señor. A veces hasta después paso tiempo de lectura, después de que desayuné. Pero a veces es al revés, a veces me despierto en la madrugada y en la madrugada estoy leyendo la palabra. Y a veces estoy orando a esa hora. Y a veces nos sorprende porque aún en sueños estamos batallando todos los días. Hace poco le decía a Carlos, tuve una noche que no podía dormir. ¿Por qué? Porque estaba sueño tras sueño complicado,
enredado, no los podía recordar, pero decía yo, no puedo entrar en sueño, y es una lucha constante esa noche. Y dije, Señor, ¿de qué se trataba? No entiendo, pero pon paz en mi mente. Gracias que me das victoria, pero no entiendo de qué se trató los sueños, y una tras otra. Pero cómo vivimos como hijos de Dios, ¿estamos conformándonos a lo establecido del mundo o de acuerdo a los principios de Dios? Volvemos las cosas, los principios de Dios en algo que podemos trivializar, hacerlo más sencillo, más común. Me relaciono con los niños que veo en la calle. Hola. Establezco contacto con los vecinos. Hola, vecino. Adiós, vecina. Hay una señora aquí que es muy sociable, la señora que vende las hamburguesas. Cada vez que pasa, hola vecino, hola vecina, ¿cómo está? Constantemente está en eso. Digo, pues es un negocio, pero olvídate del negocio. Está estableciendo un punto de contacto con posibilidad de hablarles el Evangelio. Veo al pastor que tiene mucha facilidad de hacerse contacto con las personas que están aquí alrededor. Yo me acuerdo que antes con los franeleros me enojaba mucho. ¿Por qué? Porque estacionaban los autos y no nos dejaban salir cuando tenía auto. Después ahora que no tengo auto, ni me preocupo, al contrario, luego le digo, pues mete el auto y haces la maniobra y ya te acomodas, como si nada. Pero, ¿cómo se encuentra nuestra ética cristiana? Nuestra ética personal. Yo creo que todos tenemos un tipo de ética de comportarnos con los demás. Le platicaba yo ayer a Carlos Antier. Le digo, mira, algo que me es complicado de haber aceptado es haber pasado por un juicio donde perdí todo lo que tenía, pero al final, cuando lo enfrenté con los abogados, lo platiqué también con Mario Alberto la semana pasada, le decía, ellos me daban una estrategia para buscar no perder la propiedad, que estuvo en pleito, que estuvo en litigio después de 30 años. Y los abogados me decían, consígase 2 testigos y con eso lo podemos hacer. Cuando busqué a los testigos no me pudieron apoyar mis hermanos, me dijeron, no me siento seguro, yo hasta donde te pueda apoyar, me dijo otro, y me decían, bueno, con uno que tenga. Finalmente, cuando me preguntaron, todo esto mientras estaba la situación para tomar la decisión, yo sentía como si cada vez creciera una losa más grande en mi espalda y en mi cuerpo, y cada vez me sentía más achicado, más pequeño, y decía, es que eso es lo que se hace en el mundo. Y cuando tuve que tomar la decisión, les dije, ¿sabe qué? No. Cuando dije no, sentí así que empezó a quitarse ese peso, y le dije, ¿qué acaso la verdad no tiene mayor peso que la mentira? Cuando dije eso, dije, ya, vámonos. Se perdió toda esa carga opresora, dije, ya se cayó. Le dije, nos vamos por lo legal, por lo correcto. No importa si se pierde. ¿Qué les dije al principio? No importa si va en contra de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Haz lo correcto. Yo no robé, yo pagué. Yo no engañé, me engañaron. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? No caer en la mundanalidad, no caer en lo que es mundano, lo que es del mundo. Lo que Él dice es regresar, que cada vez que regresemos al mundo lo podamos ver como Dios lo ve.
y amarlo como Dios lo ama. Aprender a encontrar incluso donde parece que no está Dios, encontrar lo que está bueno. Si supieras diferenciar lo bueno de entre lo vil, ¿cuántas personas se pueden atraer y conquistar que aparentemente están perdidas? Personas que están entre el vicio, mujeres que están en la prostitución, y solamente con que vayamos a compartirles el Evangelio pueden ser rescatadas. ¿De dónde fuimos rescatados nosotros? Cada uno de nosotros estábamos en ese mundo. Y ahora que conocemos al Señor, cada vez que leemos la palabra, ¿cómo es transformada tu mente? Solamente con la verdad de la palabra. Cada vez que nosotros leemos la palabra, yo creo que recibimos un alimento muy especial. Yo un alimento que a veces le digo, Señor, no recuerdo qué es lo que he leído, pero cada vez que nosotros estamos compartiendo con otra persona, te aseguro que la palabra empieza a fluir a través de tu mente y empieza a salir, y no te das cuenta qué es lo que estás diciendo, sino simplemente lo que el Señor está haciendo a través de ti. Él es el que edifica a través de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a quedarnos ahí, que 7:55. Pues déjenme hacer una oración. Padre, gracias, Señor, que sabemos que tenemos una lucha todos los días contra el mundo, contra la carne, que es nuestra naturaleza, pero también, Señor, contra el enemigo. Te rogamos que tú estés haciendo este cambio en nosotros, lo que leímos acerca de tu oración, Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, pero tú no quieres que nosotros nos enredemos en las cosas del mundo, que no amemos al mundo, sino que nos apartemos de todo mal. Que tu gracia y tu verdad, Señor, esté con nosotros. Que tu verdad, que eres tú, Señor, que es tu palabra, esté haciendo morada todos los días en nosotros, y que tú quites todo velo, Señor, toda ceguera espiritual, así como quitaste esa oscuridad que había en los ojos de Pablo para poder ver más allá de lo que él veía, no la realidad que él estaba viviendo, sino el objetivo para lo que tú lo llamaste. Que así cada uno de nosotros, Señor, quites esos velos de oscuridad que hay en nuestra visión o en nuestros ojos, y que los objetivos que tú tienes de vida para cada uno de nosotros los podamos alcanzar, los podamos cumplir, que no se queden en sueños. Como le he dicho al pastor, si algo me preocupa es llegar delante de ti y no llegar con buenas cuentas. Que podamos alcanzar tus objetivos, cada uno de nosotros, los objetivos que tienes de vida para cada uno de nosotros. Que seamos obreros calificados para tu viña, Señor. Haz de nosotros esos obreros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.